Buenas, vamos a leer en Jeremías. ¿Qué parte faltaba? 18. Vamos a leer Jeremías 18. Eh, el libro de Jeremías plasma y muestra eh, lo que era el pueblo, lo que es y lo que va a ser, hasta lo que hemos leído. Tenemos para leer hasta el 40 y pico, creo, a ver. Y más allá de que la Biblia esté, ¿cómo se dice?, traducida, y que a veces hay entendidos que entienden demasiado de algunas palabras en el hebreo, hasta el 52 tenemos, del 1 al 52, pero vamos leyendo hasta el 18. Lo importante a veces que no es saberlo todo, sino entender y saber lo que pasó, lo que va a pasar, etcétera, ¿no? Tratar de entender esto, de entender, de ser una persona entendida. No nos vamos a acordar todo de memoria, pero sí entendamos lo que pasa, ¿sí? Lo que pasa. Jeremías le dio la profecía al pueblo de Israel y otros pueblos. Hoy estamos en la misma cantaleta, digamos. Es lo mismo casi. Nada más que estamos en otros tiempos, en otra fecha. Pero a la luz de las escrituras, a la luz de las escrituras, nosotros tenemos que entender que la Biblia muestra un pueblo rebelde, obediente, ¿sí o no? Va mostrando un pueblo rebelde, obediente, desobediente de repente, con problemas de ídolos, con problemas del amor al dinero, con problemas de un montón de cosas y situaciones. En su tiempo, siempre el más fuerte era el enemigo de Dios, el faraón, donde tenía más fortaleza, donde reinaba más ¿cómo le podría decir? Más el poder, el imperio de Faraón, porque el imperio de Faraón era más fuerte y el pueblo de Israel era un pueblo más pequeño. Pero el mundo, como relata la escritura, está gobernado por el maligno. Hoy en día, si vemos la gran cantidad de gente que no depende del Creador, así de una manera que no vive bajo la fe, es mucha. Y estamos viviendo la misma situación. Este pueblo, que lo relata la escritura, ha pasado muchas penas y muchos problemas, y a veces también en algunas partes de la Biblia dice, que no me acuerdo el texto, dice, y hay algunos que se creen judíos y no lo son, que lo declara Romano, no me recuerdo cuál fue el texto. Pero ese no es el sentido. También, en una parte, cuando lleguemos a una parte de la escritura, resulta que ellos pedían un rey y les vino un rey. Pero este rey que pidieron y les vino era un rey impostor, que no se sujetaba. ¿Te recuerdas? El rey impostor que tuvieron, el líder. ¿Te recuerdas que ellos pedían rey? No me acuerdo cuál fue el texto. Ok, pero le vino un rey impostor. Que quiere decir que no porque sea el pueblo de Israel. Estamos hablando de Jeremías nosotros,
Estamos hablando de lo que dice Jeremías. No todos los reyes fueron obedientes al Creador. No todos hicieron las cosas bien. Opuestos por Dios. Opuestos por Dios. A veces son puestos por el hombre. Dirán, ¿y cómo pone Dios los hombres? Las personas. Bueno, cuando ve un hombre que vive bajo los estatutos, es muy probable que... Ahora, que Dios permita que esté ese hombre es otra cosa. Pero que Dios ponga... Pero también dice la Biblia que dice, la Escritura dice, Él pone reyes y quita reyes. A veces el pueblo también desobedece tanto y quiere algo, y ese algo se le sube, se les pone en el poder y anda a sacarlo. Bueno, no, perdón tanta definición, pero es lo que uno pero vamos a directo a la lectura, así escuchamos bien. Es eso fue una definición personal, ¿sí o no? Que después ustedes saquen sus deducciones, ¿sí? Dice, era el 18, ¿no? Sí. Simbolismo del alfarero y el vaso de barro. Palabra de parte de Yahvé que vino a Jeremías diciendo, ponte de pie y baja a la casa del alfarero, allí haré que escuches mis palabras. Enseguida bajé a la casa del alfarero, de acuerdo a la palabra de Yahvé. He aquí que se encontraba realizando una obra en la rueda de alfarero. Entonces el vaso de barro que hacía se echó a perder en manos del alfarero, así que de nuevo hizo otro vaso como mejor le pareció. Luego vino a mí palabra de Yahvé diciendo, ¿no podría hacer con ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Declara Yahvé. He aquí que como el barro está en manos del alfarero, oh casa de Israel, así estén ustedes en mis manos. Si de repente yo hablara contra un pueblo y contra un reino con el propósito de desarraigar, derribar, demoler y arruinar, él está hablando de un pueblo, de repente dice, pero ese pueblo se arrepiente de su maldad, yo desistiría del mal que habría pensado hacerle. Entonces si yo hablara acerca de una nación y acerca de un reino con el fin de construir y plantar, pero éste hace lo malo ante mí y no obedece mi voz, yo desistiría del bien que había dicho que le haría. Ahora pues, di a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, así dice Yahvé. He aquí que yo creo el mal contra ustedes, estoy trazando un plan en su contra, arrepiéntanse y vuélvanse cada uno de su mal camino y hagan buenos caminos y sus obras. Sin embargo, ellos dijeron, tendremos valor e iremos en pos de nuestros propios planes. Y cada quien hará los anhelos de su malvado corazón. Por tanto, así dice Yahvé, pregunten entre las naciones, ¿quién ha hecho cosas semejantes a esta? Enorme insensatez ha cometido la Virgen de Israel. Una cosa es la Virgen de Israel, creo que lo habíamos leído ya. La Virgen de Israel no es que era la Virgen. Era una virgen, una mujer virgen, una cuidada Israel. Pero no es la Virgen, no habla de un monumento, no habla habla del Israel. La Israel que salió de Egipto. Esa era la Virgen. Ajá, virgen como que no tenía, digamos, virgen, bueno, una virgen. Pero no era una imagen, no habla de una imagen, habla de Israel. Israel no es ninguna ídola, ni es acera, ni es nada de eso. ¿Acaso ha hecho falta la hierba tierna en el monte
o la nieve del Líbano, o se han tenido las aguas frías que fluyen, se han detenido, perdón, las aguas frías que fluyen de un lugar extranjero, pues mi pueblo me ha olvidado, ha quemado incienso a lo que es vano, ha tropezado en sus caminos en antiguos senderos para ir perdón en antiguos senderos para ir por senderos y por caminos que no ha sido transitado, para convertir su tierra en objeto de estupor y de siseo permanente. Todo el que transite por ella se sorprenderá y meneará su cabeza como viento abrasador. Los esparciré delante de los enemigos, les daré la espada y no la cara en el día de su adversidad. Jeremías clama por reivindicación. Entonces dijeron: vengan, preparemos un complot en contra de Jeremías, porque no faltará la ley de los sacerdotes, ni el consejo de los sabios, ni la palabra de los profetas. Vengan, irámoslo en su lengua, y no pongamos atención a ninguna de sus palabras. Oh Yahvé, atiende y escucha el clamor de mi agravio. Ahí habla Jeremías, parece. Se ha pagado mal por mal, pues bien cavado una fosa para mí. Recuerda que estuve en tu presencia hablando. Perdón. Recuerda que estuve en la presencia hablando bien en cuanto a ellos, para que apartes de ello tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos al hambre. Entrégalos al poder de la espada, sus mujeres sean estériles y viudas, los esposos sean muertos por la peste y sus jóvenes sean muertos a espada en la guerra. Se escuche el llanto desde sus casas cuando traigas repentinamente una banda de despojadores sobre ellos, por cuanto han cavado una fosa para mí, para capturarme, y han tendido lazos a mis pies. Pero tú, oh Yahvé, sabes todo lo que planearon en mi contra para matarme. No hagas expiación de su iniquidad, ni borres de delante de ti. Sus pecados sean derribados delante de ti, y procede contra ellos en el tiempo de su indignación. Jeremías 18, versículo 18 arranca todo esto. Ahí terminamos de leer el 18, el capítulo 18. Bueno, vemos que Dios, ahí Jeremías le dice todo, ¿no? Todo lo que va a pasar, digamos. O sea, tuvieron mucho tiempo para arrepentirse, pero este pueblo no se quería arrepentir de sus malvadas cosas que hacían, porque no está diciendo lo que hacían todavía. Pero en su momento, cuando empecemos, sigamos leyendo, vamos a ver qué es todo lo que hacían. En algún momento lo hemos leído, pero se ve que no era un pueblo tranquilo, ¿no? 19. Alegoría de la vasija de barro rota. Así me ha dicho Yahvé: ve, compra al alfarero una vasija de barro y toma contigo algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos y de los sacerdotes. Sal luego del valle de Ben Himom, que se encuentra a la entrada de la puerta de Jabzit, y pregona allí las palabras que yo te diré. Así dirás: escuchen palabra de Yahvé, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí que yo traeré el mal sobre este lugar, y a cualquiera que lo escuche le retiñarán los oídos, porque me han pasado por alto y profanaron este lugar al quemar incienso en él a otros dioses que no conocieron, ni sus padres ni los reyes de Judá llenaron este lugar de sangre inocente. Ajá. Se ve que sacrificaban personas. En eso, ahí había un problema. Y llenaron este lugar de sangre inocente. ¿Ve? Los dioses eran dioses. Dioses de ídolos. Está hablando de dioses, ¿sí o no?
No era el Dios de Israel el que adoraban. Hablemos, bueno, a veces dicen la palabra Dios. Bueno, lo estamos traduciendo a lo nuevo, un lenguaje actual. El Padre Eterno viene a ser el que le dicen el Dios. Hay muchos dioses, pero en este caso estamos hablando de un todopoderoso eterno, ¿sí? Pero dioses y dioses, que la palabra por lo general se traduce en minúscula, son dioses que no tienen valor, pero dioses que pedían sangre de personas, parece ser. Porque acá lo está diciendo. Y llenaron este lugar de sangre inocente. Así sea que hayan armado una guerra con gente inocente solamente para despojarle por puras ganas nomás también, ¿no? Porque también los pueblos cometían esas cosas. Los pueblos, ¿sí? Han elegido lugares altos a Baal para quemar en el fuego a sus hijos como holocaustos. Mire, ahí estamos. Por eso estaba, ¿ves? Como holocausto. A sus hijos como holocausto. A Baal. La cual yo no ordené ni hablé ni pasó por mi mente, dice. ¿Cómo es? Entonces eso es lo que se dice. Sus hijos los entregaban a Baal, a los dioses. Mire lo que era. La aberración. Entonces dice, la cual ni pasó por mi mente, por lo cual he aquí vienen días, declara Yahvé, en que este lugar ya no se llamará más Tofet y valle de Ben-Jimón, sino valle de los muertos. En este lugar anularé el consejo de Judá y de Jerusalén, y les haré caer a espada frente a sus adversarios y en mano de los que pretenden su muerte. Daré sus cadáveres por alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Convertiré este lugar en objeto de estupor y de siseo, y todo lo que pase por ella se sorprenderá y silbará a causa de todas las heridas de ella. Y haré que coman de la carne de sus hijos y de sus hijas, cada uno se comerá la carne de su prójimo por la calamidad y la aflicción con la cual sus enemigos y los que pretenden darle muerte los afligirán. Entonces romperás la vasija de barro frente a los hombres que te acompañan y les dirás, así dice Yahvé de los ejércitos, así romperé a este pueblo y a esta ciudad, como fue roto este vaso de alfarero y ya no puede ser restaurado, los sepultarán en Tofet por no haber otro lugar para enterrarlos. Así haré a este lugar y a sus habitantes, declara Yahvé. Y haré a esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet. Inmunda todas las casas en las que se quemaba incienso en sus azoteas. A todos los ejércitos de los cielos ofrendaban libaciones y a otros dioses. Volvió pues Jeremías de Tofet, a donde lo había mandado Yahvé a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Yahvé y dijo a todo el pueblo, así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, he aquí que yo te traeré contra esta ciudad y contra todas sus aldeas todo el mal que he hablado contra ella, pues endurecieron su cerviz para no obedecer mis palabras. Profecía contra Pashur 20, el 20. Entonces Pashur, hijo del sacerdote de Imer, oficial encargado de la casa de Yahvé, escuchó al profeta Jeremías cuando profetizaba esas palabras. Y Pashur golpeó al profeta Jeremías y lo arrojó a una celda de castigo que estaba junto a la entrada superior de la casa de Benjamín, que se encontraba en la casa de Yahvé. Y aconteció que al día siguiente, cuando Pashur hizo que sacaran a Jeremías del cepo, Jeremías le dijo, Yahvé no te puso por nombre Pashur, sino que forastero y mendigo. ¡Ay! Por eso, así dice Yahvé, aquí yo te convierto en forastero, y a ti y a todos tus amigos caerán por la espada de los adversarios, y lo mirarán tus ojos. Entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia,
Y él los llevará en cautiverio a Babilonia, y le dará muerte a espada. Así también entregaré todas las fortificaciones de esta ciudad, todo el producto de su labor y todo su esplendor. Entregaré además todos los tesoros del rey de Judá en manos de sus adversarios, que los tomarán cautivos, los saquearán y los llevarán a exilio a Babilonia. Y tú, Pashur, y todos los hombres de tu casa irán a la cautividad, marcharás a Babilonia, allí morirás y allí te sepultarán a ti y a todos tus amigos, a las cuales has profetizado engaño. Ese es el problema de profetizar engaño. Y aparte de todo, él era un mentiroso, Pashur, y aparte de todo no le gustaba se ve que la palabra del Creador, porque no quería abandonar sus caminos y sin embargo fue entregado a la cautividad. Eso es lo que pasa con los pueblos que se dedican a andar en el mal y en las personas que andan en el mal. Dios quiere personas que vayan al arrepentimiento y no hacen el engaño, porque acá ve un engañador como Pashur, terminó mal. Sigamos ahora con, dice: Oh Yahvé, lamento de Jeremías, dice: Oh Yahvé, tú me has seducido y estoy seducido, fuiste más fuerte que yo y me has vencido, a diario he sido ridiculizado y todos hacían mofa de mí. Cuando hablaba y proclamaba acerca de los saqueadores y gritaba acerca de los despojadores, pues la palabra de Yahvé se ha convertido en oprobio y escarnio cotidiano para mí. Y dije: yo no haré mención de él ni hablaré de su nombre. Pero hubo en mi corazón como un ardiente fuego que encendió mis huesos. Intenté soportarlo, pero no pude, porque oí el escarnio de muchos que se habían reunido alrededor de mí, y todos los que me saludaban con su boca, pero me aborrecían en su corazón, dijeron: ¿Ve? Muéstrenlo a nosotros, levantémonos contra él, tal vez lo convenzamos y tomaremos venganza de él. Pero Yahvé está conmigo como un poderoso guerrero, por tanto todos los que me perseguían serán avergonzados y no serán encontrados, se avergonzarán en gran manera porque fueron insensibles, vergüenza permanente que jamás se olvidará. Oh Yahvé de los ejércitos, que prueba lo que es justo y escudriña las entrañas y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos, porque ante ti he puesto mi causa. Glorifiquen a Yahvé, pues él ha librado la vida de los pobres de la mano de los malhechores. Jeremías lamenta su nacimiento. Esta es la vida de un profeta que también tiene sus momentos de que se bajonea, o lo que sea, como dice, pero también dice las palabras, Se habla de su vida, habla de la vida de los otros, porque él decidió vivir una vida con el Padre Eterno. Tenemos esta Biblia, estas profecías. Se ve que eran profecías para cada pueblo. Si podemos ver un pueblo como ser ejemplo, ¿no? El ejemplo de profecía acerca de Salum. Bueno, vamos directo. Profecía sobre la inminente destrucción de Jerusalén. ¿Qué ciudad es? ¿Qué lugar es? Jerusalén. Ahora vamos a leer, después dice sobre Salum, sobre Joacín, y hay varias también. Entonces, ¿qué es lo que dice la escritura? La escritura en sí no va a cambiar. Quiere decir que este profeta Jeremías dijo las profecías y las dijo y las marcó para que el pueblo siga viviendo una vida en obediencia y en conmemoración a asentar su vida con el Creador. Pero hoy en día, ¿qué hacen los pueblos? Sí, hacen cosas buenas también. No te vas a creer que todo lo que hacen
que no tienen temor del Eterno, ¿no? Sí hacen cosas buenas, pero también hacen malas. Por lo tanto, esta profecía todavía tiene que estar sosteniendo las cosas que quieren hacer los pueblos, ¿no? O sea, digamos, ya está la profecía puesta. ¿Entiende o no? Amén. Yo creo que no es que estas son distintas, como se dicen. Cada pueblo tiene su libro para vivir, ¿no? Y entonces había profecías para cada pueblo. Y también hay profecía para los seres humanos de esta tierra. Ahora si dicen no, que Dios no existe. Ah, bueno, cada uno. ¿Cuál era la que teníamos? Ah, ok. Jeremías, 20. Jeremías, no. 20:14. Ajá. Maldito sea el día en que nací y no sea bendito el día en que me dio a luz mi madre. Maldito sea el hombre que dio a mi padre perdón. Maldito sea el hombre que dio a mi padre las nuevas, diciendo, un hijo varón te ha nacido, pensando que le provocaría gran alegría. Sea tal hombre como las ciudades que Yahvé devastó, de las cuales nunca se complació. Oiga lamentación en la mañana, alarido al mediodía, por no haberme matado en el vientre. Así mi madre me hubiera sido mi tumba en el vientre y hubiera cargado para siempre. No, que me hubiera cargado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver dolor y desgracia, dice. Mis días se han consumido en oprobio. Vamos acá con el 21. Profecía sobre la inminente destrucción de Jerusalén. Palabra de parte de Yahvé que vino a Jeremías cuando el rey Ezequías envió ante él a los sacerdotes Pashur, hijo de Malaquías, Sofonías de Masías, diciendo: Consulta a Yahvé de parte nuestra, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos hace la guerra. Quizás Yahvé haga con nosotros de acuerdo a todas sus maravillas, apartándolo de nosotros. Recordemos que después de esto vino el Mesías, ¿no? Por lo tanto, a veces las personas siguen una vida, los pueblos siguen una vida horrible, sin tener en consideración al Padre Eterno, pero viven sobre estas profecías todavía. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir eso? ¿Por qué uno dice eso? Porque si no aceptan a Cristo, no se le corta la maldición. ¿Entiende o no? Tampoco el Mesías vino a dejar las cosas que se dijeron para los pueblos. No es que vos aceptás y seguís viviendo en una vida con tu pueblo como querés. Dice que había un pueblo que eran los ninivitas, que eran terriblemente sanguinarios. Yo estaba mirando, no me acuerdo bien, no recuerdo bien quién era, pero no. El mismo Padre Eterno es el dueño de todo, es el mismo. El mismo hizo que estas cosas sean dichas para las naciones. Entonces Jeremías le dijo: así dirán al rey de Ezequías: así dice Yahvé, el Dios de Israel, he aquí yo haré retroceder las armas que están en sus manos, con las cuales hacen la guerra contra el rey de Babilonia y contra los caldeos que las tienen sitiados. Desde el exterior de la ciudad los reuniré en medio de esta ciudad, y yo pelearé contra ustedes con mano fuerte y con brazo alzado, con furor y con indignación. A veces el favor del Padre Eterno, cuando los pueblos se arrepienten, se vuelve a favor. Heriré a los habitantes de esta ciudad con gran indignación, por una gran peste morirán los hombres y los animales. El 7. Luego declara Yahvé: entregaré a Ezequías, rey de Judá, a sus siervos y al pueblo que haya sobrevivido en esta ciudad a la espada, el hambre y a la peste en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus adversarios y en manos de los que pretenden su muerte. Y él los herirá a filo de espada, y no les tendrá compasión, ni les tendrá piedad, ni les tendrá misericordia.
y di a este pueblo, así dice Yahvé, he aquí pongo ante ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. El que permanezca en esta ciudad morirá a espada, por el hambre y por la peste, pero el que se pase a los caldeos que los tienen sitiados vivirá librará su vida. Esto hay que volverlo, el que quiere lo puede repasar y tratar de entenderlo más a profundidad, ¿no? Pero sí estamos leyendo, ¿no? Estamos, ¿sí? Porque yo he puesto mi rostro contra esta ciudad para mal, no para bien, declara Yahvé, y será entregado en manos del rey de Babilonia, y él los incendiará. Mirá. Y a la casa del rey de Judá dice: escuchen palabra de Yahvé, oh casa de David. Así dice Yahvé: juzguen cada mañana con justicia, liberen al oprimido del opresor, no sea que mi ira brote como fuego. Esto todas cosas que el pueblo tenía que hacer el bien para que la ira del Padre Eterno no esté sobre... ¿Entiende o no? Constantemente está remarcando eso. Que los pueblos y las naciones hagan el bien. Que anden en camino, no anden engañando, no anden mintiendo, no anden oprimiendo, no anden haciendo así o no. Lo relata continuamente. Y aparte de todo dice: no hagan holocausto a dioses falsos, sangre inocente, etcétera, etcétera, etcétera. No sea que mi ira brote como fuego, se encienda y no haya quien los extinga por causa de la maldad de sus obras. Y aquí yo estoy contra ti, oh moradora del valle, tú, llanura profunda, declara Yahvé, los que dicen: ¿quién vendrá contra nosotros? ¿Quién entrará a nuestras habitaciones? De acuerdo al fruto de sus obras, yo los castigaré, declara Yahvé, y prenderé fuego a las aldeas, el cual devorará todos sus alrededores. Esto en cuenta, para que hasta el día de hoy algunos agarran cosas, siguen prácticas antiguas. Pedacitos. Sí, pedacitos, y siguen prácticas antiguas. Siguen prácticas antiguas. Pero en ese tema no nos vamos a meter nosotros, pero pueden ver las noticias, pueden ver cuando reclaman las tierras, pueden ver toda esa serie de cosas. Ahora una cosa, la libertad de que una nación se decida a hacer una vida bien, está. La oportunidad está. Una nación que se dedique ¿cómo se diría? Bueno, si yo sería una persona que fuera tendría aunque sea un pueblo, ¿no? Que fuera intendente.